Las neurociencias son una conjunción de varias disciplinas científicas que se encargan de estudiar la estructura, función, bases moleculares y patologías del sistema nervioso. Dentro de este amplio margen, que son las neurociencias, encontramos disciplinas como la neurofisiología, la neuropatología, la neuroanatomía, la neurofarmacología, la neuropsicología, el neuromarketing y la neurociencia social, entre otras. Además, encontramos que estas disciplinas se dividen en neurociencia conductual, que son aquellas centradas en los elementos cognitivos, y en neurociencia no conductual, que son aquellas que están centradas en el estudio del sistema nervioso. Eh, es importante resaltar que a pesar de que cada una de estas disciplinas podría desempeñarse por sí sola, es necesario que se conjuguen todos estos conocimientos para así tener un mejor entendimiento del sistema nervioso. Historia de las neurociencias. La conciencia del cerebro y del sistema nervioso como eje de los procesos del ser humano no han sido desde siempre. Para los egipcios y los asirios, el asiento de la humanidad estaba en el hígado, no le daban ninguna importancia al cerebro. Para los griegos, la base de la actividad intelectual inicialmente se la atribuyeron al cerebro y los sentimientos al corazón, pero luego nuevos postulados decidieron al corazón como el centro de la experiencia y la conducta. Luego, más adelante en el tiempo, los romanos asumieron que el centro de control sí estaba en el cerebro, aunque más específicamente en el líquido cefalorraquídeo. Esta teoría predominó por 15 siglos, imagínese usted. Luego, ya por el siglo XV, Andrés Vesalio se opuso a esta teoría romana sobre este tema y, basado en sus investigaciones, propuso que la actividad mental se encuentra en el tejido nervioso del cerebro y no en el líquido cefalorraquídeo. A partir de aquí es que empiezan los estudios biológicos para determinar los procesos que tienen que ver con el comportamiento, y aparecen dos modelos de pensamiento a este respecto. El primero es el localizacionista, que propone que las funciones mentales se localizan en áreas específicas de la corteza cerebral, y el segundo es el holista, que postula que las funciones mentales no están localizadas en áreas concretas de la corteza cerebral, sino que dependen del funcionamiento global del cerebro. Gracias a todos estos avances en el estudio de la anatomía humana realizados en el siglo XV y a numerosos estudios posteriores, se fue nutriendo en el siglo XIX lo que se conoció como la frenología, y posteriormente apareció la neuroanatomía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, siendo uno de sus precursores Santiago Ramón y Cajal. Ya cuando aparece este señor, entonces encontramos que existen unas células de tipo nervioso, ¿sí? Que son un tipo de células específicas que conforman el sistema nervioso. Y dentro de estas células encontramos dos en específico, las neuronas y las neuroglias. ¿Sí? Las neuronas son conocidas como células nerviosas, son conocidas como las células nerviosas por excelencia. Se encargan de la transmisión de información sensitiva y motora. No poseen una unión anatómica debido a que la información de una a otra es transmitida a través de neurotransmisores en la hendidura sináptica. A esta comunicación entre una y otra se le denomina sinapsis. Esto quiere decir que todo proceso sensitivo, todo proceso cognitivo y comportamental requiere de procesos sinápticos. Encontramos también que estas neuronas se pueden clasificar según su grupo funcional o según su estructura. Según su grupo funcional encontramos que hay neuronas motoras, que son las que transmiten órdenes del encéfalo a la médula espinal, la médula espinal a los músculos o las glándulas. Existen neuronas sensoriales que también transmiten información desde la periferia al sistema nervioso central, y existen las interneuronas, que son el grupo más numeroso de neuronas y no son específicamente ni motoras ni sensitivas, y se dividen en dos grupos según el tamaño de su axón. Están las interneuronas locales, que son de axones cortos, y las interneuronas de relevo, que son de axones largos. También podemos ver que las neuronas tienen una forma específica, ¿sí? Y encontramos que tienen unas dendritas, que tienen un soma, un cuerpo somático, y que dentro de ese cuerpo está el núcleo,
que tienen un axón y también que tienen unas terminales axónicas, no importa si son motoras, interneuronas o sensitivas, siempre tienen como las mismas características. Si vamos a hablar de la clasificación de las neuronas según su estructura, encontramos que hay unipolares, que este tipo de neuronas se encarga de las funciones sensitivas, que hay bipolares, que se encarga de las funciones también sensitivas, y neuronas multipolares, que este tipo de neuronas tienen las funciones motoras. También encontramos que existe otro tipo de células que son las neuroglias. En el sistema nervioso existen estas células y son conocidas también como células gliales. Se diferencian de las neuronas en su forma porque no tienen axones, no tienen dendritas, no tienen conductos nerviosos y además son más pequeñas y están en mayor cantidad. De igual manera son diferentes en su función porque son células que sirven de soporte físico a las neuronas y dentro de estas podemos distinguir 5 tipos. Podemos distinguir los oligodendrocitos, la microglia, las células epidemarias, los astrocitos, las células de Schwann. También encontramos que estas células están localizadas en unos puntos específicos, por ejemplo, los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglia, además de las células epidemarias, están localizadas en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann están localizadas en el sistema nervioso periférico. Los astrocitos se encargan de dar soporte a las neuronas, además de llevarles alimento. ¿Sí? Los oligodendrocitos se encargan de la producción de mielina en el cuerpo axal de las neuronas y como tienen unos brazos, pues cumplen estas funciones en varias neuronas. Las microglias, por ejemplo, se encargan de reaccionar ante procesos inflamatorios y de muerte de las neuronas, recogiendo todos estos desechos y limpiando. Y las células epidemarias tapizan las cavidades donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann, por su parte, se ubican en el cuerpo axal y su función es la de la producción de mielina. Existen también unos postulados de la teoría neuronal. Santiago Ramón y Cajal generó tal vez los aportes más importantes a la neuroanatomía, ya que es quien descubrió que las neuronas son estructuras celulares separadas entre sí, pues no hay una unión anatómica entre una y otra. Sin embargo, sí pueden transmitir información entre ellas. Y es a partir de estos postulados que se plantean las siguientes teorías neuronales. La primera es la polarización dinámica, que habla que las señales eléctricas de las neuronas fluyen en una dirección predecible y constante. Siempre la información entra por las dendritas y sale por el axón. El otro postulado o la otra teoría es la especificidad de conexión, que es la capacidad que tienen las neuronas para hacer conexión con otras neuronas en concreto y no con las que también se encuentran en contacto físico o en cuyo entorno también estén. También para que haya una comunicación entre las neuronas tiene que existir un potencial de acción y luego de ese potencial de acción un potencial de reposo. El funcionamiento del sistema nervioso se basa en la transmisión de pulsos bioeléctricos a través de las diferentes redes neuronales de las que disponemos. Entendemos por potencial de acción a la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto de cambios que sufre una membrana celular, cuyo propósito es provocar una emisión de neurotransmisores o iones de la membrana celular presináptica a la membrana celular postsináptica. También entendemos que después de este potencial de acción se tiene que producir un potencial de reposo, ¿sí? Y este potencial de reposo es la capacidad de las membranas neuronales de regresar al estado de reposo inicial después de desarrollar este potencial de acción. Ahora vamos a hablar un poco de la ontogénesis del sistema nervioso. Esto hace referencia al proceso de formación del sistema nervioso y a cada una de sus estructuras, la cual se realiza durante el desarrollo del embrión. Aquí en esta imagen podemos ver, ¿sí?, que el embrión se inicia en el momento en que un óvulo es fecundado por el espermatozoide y ahí a partir de ese momento aparece el cigoto, ¿sí? Luego este cigoto se transforma porque se multiplica, ¿sí? Y ahí es donde aparecen los blastómeros, que son estas células de acá y de acá. Luego, sucesivamente, estas células se siguen multiplicando hasta llegar a un número muy alto y ahí es donde pasa a formarse esta acumulación de células que se conoce como mórula. Luego esta mórula sigue evolucionando, eh, hace como una concavidad aquí y esto se conoce como
blastocele. Aquí ya la mórula deja de ser módula y pasa a ser una blástula. Cabe mencionar también que estas células que han estado multiplicándose son pluripotenciales, lo que quiere decir que pueden ser cualquier tipo de tejido, cualquier tipo de célula en un futuro. La blástula, como les decía antes, forma una cavidad que se conoce como blastocele, que almacena nutrientes que sirven de alimento para el embrión. Luego, por el proceso de gastrulación, que es este que se ve aquí, aparece el disco embrionario trilaminar, que es una estructura con 3 capas embrionarias diferentes, que darán luego lugar a todos los órganos y tejidos del embrión. Estas capas son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Luego, esta gástrula se produce un proceso llamado neurulación, que es en el que se da el origen del tubo neuronal. A partir de ahí, él sigue desarrollándose el tubo neuronal y el embrión también, y se da origen a las vesículas primarias, que son estas que aparecen acá, prosoencéfalo, aparece el protoencéfalo, el presencéfalo, el romboencéfalo y la médula espinal. Cuando estas se siguen desarrollando, aparecen posteriormente el teloencéfalo, el diencéfalo, el mesoencéfalo, el metencéfalo, el miencéfalo y la médula espinal, para luego seguirse desarrollando, y ahí ya es donde se forma todo el sistema nervioso como tal, y aparecen los hemisferios cerebrales, el tálamo, el hipotálamo, el mesencéfalo, el puente, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Estos 3 tipos de capas que mencionábamos anteriormente, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, pues son los que forman los diferentes sistemas. Con las células del ectodermo se forma el sistema nervioso y partes de la piel. Con las células del mesodermo se forman el sistema cardiovascular, el muscular, el urinario, el reproductor y parte de la piel. Y con el sistema respiratorio, con las células del endodermo se forman el sistema respiratorio, el digestivo y las glándulas. Pero, y finalmente, ya para terminar, ¿por qué es importante y por qué hemos estado hablando tanto de este sistema nervioso? Pues básicamente porque nos permite estar vivos, nos permite ser conscientes e interaccionar con nuestro ambiente interno y externo. Gracias.